Bienvenidos a nuestro podcast Otra Libertad. Gracias por suscribirse, gracias por darle like, por comentar. Necesitamos que lo sigan haciendo, que le envíen este video a todas las personas que conozcan, que crean que les puede interesar. Es la manera en que nos apoyan para poder seguir haciendo este contenido, para que tengamos alcance, para poder crecer. En el día de hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre progresismo neoliberal, progresismo de izquierda, en qué elementos fundamentalmente se distinguen, qué implicaciones políticas tienen, por qué no es una buena idea esto de ser progre neoliberal, progre cool. Lo vamos a estar explicando eso para el debate, para el análisis, así que quédate con nosotros para continuar la discusión. Progresismo, esa palabra que hoy día los reaccionarios famosos en las redes sociales, en estos tiempos de los Trump, de los Elon Musk, de los propagandistas de ultraderecha, de los incels, de esos canales de YouTube que hablábamos en nuestro podcast anterior, que se hacen tan famosos ahora, ¿no? Donde te viene un joven reaccionario ultraderechizado y te dice que el progresismo es malo y que hay que tenerle miedo y que por lo tanto tienes que ser contrario a todo lo que parezca progresista, que los zurdos son lo peor, se hacen famosos, se hacen virales. Eso ha provocado que en muchas de nuestras sociedades haya gente, y eso se ha verificado en estudios en lo que he participado en varios países de América Latina en el plano electoral, que hayan personas que tengan reticencias, que no quieran decir que son progresistas. A los candidatos políticos de izquierda progresistas tienen que desdecirse en los procesos electorales. Muchos vienen y dicen, no, no, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque tienen miedo de que afirmarse como progresista, afirmarse como de izquierda les quite voto en la medida de que se ha construido un consenso, una superficie subjetiva, como dirían muchos autores, en la sociedad, donde la gente ve de manera dudosa, ve de manera no segura, le tiene miedo, le rebotan, como diría Lakoff, que lo mencionamos en otros episodios, las ideas progresistas. Pero vamos a explicar qué es eso del progresismo en este primer bloque de nuestro podcast de hoy, de nuestro episodio. El progresismo, lo primero que hay que tener en cuenta es una perspectiva histórica. El progresismo surge, aparece en las sociedades de la modernidad política del siglo XVIII en adelante, y encarnaba ese progresismo en los sectores que en aquellas sociedades, en aquel contexto, planteaban cosas como que el rey no tuviera un poder absoluto y que por lo tanto la soberanía estuviera en el pueblo, y que el pueblo esa soberanía lo que hiciera fuera delegársela a, a alguien que lo ejerciera, que podía ser incluso un rey o podría ser un funcionario electo, emanado del Congreso o de otro tipo de procesos según cada país. El progresismo fue el que planteaba, por ejemplo, que la democracia tenía que articularse al liberalismo. Las primeras ideas liberales no fueron democráticas, fueron de sectores que no querían saber de la participación del pueblo, en autores como Alexis de Tocqueville, como Benjamin Constant, entre otros, que básicamente planteaban de que había que crear los mayores límites posibles dentro de las instituciones, dentro de la ley, para que la gente no fuera la que terminara definiendo el destino de los países. Fue el progresismo de esa época el que dijo que no, que eso no tenía que ser así, que tenía que pasarse del liberalismo, que fue la primera conquista de la modernidad, de aquellas famosas revoluciones en Estados Unidos, Francia, y que pasara, por lo tanto, ese liberalismo a ser democrático, en el sentido de que incorporara a la mayor cantidad de gente posible. Fueron sectores progresistas los que se opusieron aquí en nuestra América, progresistas de su época, que se opusieron a la esclavitud, que se opusieron al sometimiento de los sectores indígenas en los países latinoamericanos, que en el siglo XIX, cuando se dieron nuestras independencias, había población indígena todavía. Fueron sectores progresistas de mujeres las que lucharon para tener voto, para lograr que no hubieran estados censitarios en el sentido que se reconocieran derechos solo a los hombres. Ha sido el progresismo el que ha ido logrando a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, que el Estado se mueva hacia el Estado social, es decir, del Estado liberal al Estado liberal democrático social, es decir, un Estado que pasa a garantizar derechos económicos, derechos sociales a las personas y que por lo tanto articula economía con política. Esos fueron los progresistas que lograron eso, fueron los progresistas que hoy permiten que tú puedas tener derechos laborales, y que el dueño de la empresa donde trabajas no sea el que diga lo que tienes que comer, cuántas horas debe trabajar, sino que hay un marco garantizado por el Estado que lo obliga a él tener que respetarte unos derechos, que tenga que pagarte una justa retribución por tu trabajo. Ha sido el progresismo el que ha luchado
en muchas de nuestras sociedades en América Latina, por ejemplo, para que se reconozcan los derechos indígenas, las nacionalidades y los estados plurinacionales que han surgido en varios de nuestros países. El progresismo, por lo tanto, lo que debe dar es orgullo, porque el progresismo ha estado vinculado a los derechos, ha estado vinculado a quitarle derechos, a sacar conquistas peleando contra los poderosos. Los poderosos siempre son los dueños del dinero, los poderosos siempre son los que manejan los aparatos que construyen las principales ideas. En un tiempo eso fue la iglesia, luego pasaron a ser los grandes medios, periódicos, prensa televisiva en el contexto ya del siglo XIX. Y cuando uno ve la historia, lo que ha visto es el progresismo históricamente luchando frente a ese tipo de sectores del poder real para que tenga derecho la mayoría de la gente. Porque luchar contra el poder no es luchar contra las princesitas negras de Disney, no es luchar porque Superman salga un Superman negro en Estados Unidos, no, los racistas que ahora no dicen que bueno, que tiene que volver a los Superman de siempre, que eran rubios, ¿no? Con sus delirios y sus deseos reprimidos. Eso no es defender defender los derechos es enfrentarse al poder. Y el progresismo, por tanto, y con esto concluyo esta primera parte de este episodio, el progresismo siempre ha sido luchar contra el poder para conquistas hacia las mayorías. Ese ha sido el progresismo en términos políticos y en términos conceptuales, filosóficos, políticos. El progresismo siempre ha sido la concepción del poder centrado en la mayor parte de la gente, en una visión no conservadora. Por lo tanto, el poder no justificado por tradiciones, sino el poder justificado en una construcción que en el tiempo, y que por lo tanto las instituciones tienen que justificarse a partir de representar a la mayoría de la gente. Ese es el progresismo y no hay que sentir ninguna vergüenza. Vergüenza deberían sentir los reaccionarios que históricamente se opusieron en el siglo XIX a la abolición de la esclavitud, se opusieron al principio del siglo XX a que las mujeres podían votar, se opusieron en otra época a que el Estado fuera democrático, se opusieron al estado de bienestar, dijeron, wow, eso va a ser mucho gasto, se va a ir a la quiebra la sociedad. Todos han escuchado cuando hay una propuesta de subir los sueldos, el sueldo mínimo, que te dicen los neoliberales, los conservadores, que eso va a crear una inflación que va a crear la economía. Lo que se ha demostrado históricamente es que con esas subidas de salario, producto de lucha de sectores progresistas, mayormente lo que se ha hecho es garantizar mejor calidad de vida a la mayoría de la gente. Ese es el progresismo y siéntete orgulloso de ello. Nancy Fraser, filósofa académica estadounidense muy importante, ha desarrollado la categoría de progresismo neoliberal, donde ella plantea de que hay un progresismo como parte de ese proceso histórico en el que se ha ido constituyendo el progresismo que estuvimos hablando anteriormente, que en el marco de la sociedad estadounidense se ha volcado a preferir una lucha política centrada en reconocer derechos en términos de reconocimiento, valga la redundancia, a las diversidades sexuales, diversidades étnicas, etcétera, y que ha olvidado ese progresismo neoliberal la visión de las cuestiones económicas centradas mayormente en el trabajador y en las disrupciones que genera este tipo de capitalismo tecnofinanciero, como lo hemos descrito antes, en la mayoría de los trabajadores y en la mayoría de las sociedades. Esa cuestión a mí me parece que es clave porque Estados Unidos, por el influjo que genera en el resto del mundo, como se puede proyectar, ha hecho que lo que en esa sociedad se ha ido constituyendo como progresismo neoliberal alrededor del Partido Demócrata, ¿no? En esa peculiar democracia estadounidense solamente hay dos grandes partidos que pueden llegar a la presidencia a nivel federal, que es el republicano, del pensamiento conservador histórico en esa sociedad, centrado en la cuestión de reducción de impuestos, reducción del Estado, y el Partido Demócrata centrado en el estado de bienestar, en garantías de derechos sociales, etcétera. Si bien ninguno de los dos ponen en cuestión la base económica de la sociedad, en eso coinciden plenamente y también coinciden plenamente en la proyección de Estados Unidos militar al resto del mundo. Vamos en otros episodios a tocar ese tema. Pero ese progresismo neoliberal de estadounidense que se ha convertido en muy preponderante en las películas, que se ha convertido preponderante en las famosas series que vemos en las distintas plataformas digitales, es lo que hoy día es a ello a lo que se reaccionan mayormente los reaccionarios ultraderechistas que han convertido en banderas de luchas, ya hablábamos que no hayan presencitas negras, han convertido en banderas de lucha lo que ellos llaman la dictadura progre, ¿no? Esta ridiculez, que es una contradicción en sus términos, el que pueda haber una dictadura progre. Lo progre no puede constituirse en algo hegemónico en ese sentido, porque siempre va por los márgenes de la sociedad. Como ya vimos, lo progresista siempre es una respuesta al poder. Por lo tanto, no puede convertirse
no puede haber una hegemonía dentro de una sociedad realmente capitalista como la existente de algo como una dictadura progre, como dicen estos propagandistas de ultraderecha. Pero ese progresismo neoliberal que señala Nancy Fraser tiene un problema fundamental, que es que te reconoce eh, o, o sí te valida como reconocimientos las demandas para los sectores históricamente excluidos, es decir, los sectores históricamente excluidos como de los LGBT, las personas de negras, las personas de otros sectores étnicos no blancos, migrantes, etcétera, las mujeres, los grupos feministas, le garantiza sus derechos en términos de reconocimientos a esas identidades y a esa diversidad en términos formales, pero no se los garantiza ni se los reconoce en términos de distribución económica. Por lo tanto, es un progresismo que te dice que está bien que tú puedas hacer todas las preferencias sexuales que tú tengas, que tú puedes ser una persona negra y decir que para ti ser negro está muy bien y te hacen una película, Wakanda Forever y toda la cosa, con todos los símbolos y los colores y todo eso que está chulísimo, eso es bonito, pero a la hora de ir a las causas económicas que generan que esos sectores sean excluidos, sectores raciales, sectores de diversidades sexuales, la exclusión de la mujer en términos de disparidad de ingresos y demás, ahí no lo tocan. Y por eso es que nosotros vemos a personas como Obama, como Hillary Clinton, que podían ser perfectamente progresistas, te sacan la bandera, LGBT y todo eso, pero al mismo tiempo firman bombardeos en Irak, firman bombardeos en Siria, financian a Israel en sus embestidas contra de los palestinos, planifican golpes de Estado en países africanos, a líderes africanos que no quieren someterse a los Estados Unidos, estén bien o mal, eso es otro debate, pero eso es lo que pasa, porque el progresista neoliberal, el progre neoliberalismo, al estar desvinculado, disociado de la base económica que genera las desigualdades en la sociedad, puede caer en esas contradicciones. De por un lado, defender todas las diversidades y todo este tipo de cosas, pero por otro lado puede ser perfectamente un imperialista, por otro lado puede ser un defensor del neoliberalismo económico, de este capitalismo tecnofinanciero, concentrador, que genera incertidumbre, todo eso que hemos hablado antes, y pueden ser personas financiadas por Wall Street. Y fíjense, y con esto terminamos este punto de que uno de los sectores favoritos de los grandes financistas de Wall Street, de los grandes financistas alrededor de Hollywood y todo eso, y de muchas empresas, son los progresistas neoliberales, porque qué cosa más agradable para un megamillonario que tener a una persona negra, a una persona LGBT o a una mujer y que a través de tenerla en su empresa, a través de tenerla en un puesto de poder público, decir que la sociedad ha ido avanzando, de que la sociedad está incorporando cada vez a más gente, que hay más libertades y con eso tapan el hecho de esas bases económicas que a ellos le permiten hacerse súper ricos y colocando personas de estas minorías en los puestos diluyen esa discusión y hacen creer a la gente que todo está muy bien. Se da lo que dice Cornel West en Estados Unidos, que es la exclusión vía la inclusión. Es decir, el sistema que te incluye si eres LGBT, te incluye si eres negro, si eres latino, si eres mujer, pero te incluye en la medida de que tú no pongas en cuestión el sistema económico y te incluye en la medida de que tú asumas una identidad formal, que suele ser una identidad blanca, como Obama, que fue un presidente negro desde el punto de vista étnico, pero en términos de su mentalidad y de su visión de la sociedad, era lo más blanco que podía haber en ese sentido. Y por lo tanto, eso es lo que dice Wetz, que no, que es te incluyo, pero te excluyo al mismo tiempo. Te incluyo en la medida de que tú asumas las identidades que yo marco como legítimas y como que son posibles de asumir. Entonces, ese es el problema del progresismo neoliberal que vimos, por ejemplo, y ya con esto para cerrar esta parte, en la inauguración de las Olimpiadas el año pasado, en julio del 2024, cómo estaba allí Emmanuel Macron presidiendo aquella performance que se hizo de diversidades sexuales, de personas trans, de personas negras, de personas indígenas y todo eso. Y estaba allí Macron aplaudiéndolo, todo aquello, contentísimo. Macron, un individuo que ha reducido el Estado en Francia, un individuo que ha recortado derechos sociales, un individuo que ha precarizado a la clase trabajadora francesa. Entonces, mientras te hace todo esto en el plano económico, a nivel de las identidades y los reconocimientos, como buen progresista neoliberal, los aplaude y demás. El progresismo neoliberal es una trampa y hay que develarla y combatirla.
Finalmente hablemos del progresismo de izquierda. Y para hablar de este concepto, de esta opción política, de esta visión que le llamamos progresismo de izquierda o que se conoce como tal, me gustaría que lo centremos en América Latina, porque en esta parte del mundo hay buenos ejemplos de acción política concreta, de personajes políticos concretos que nos ayudan a verlo de la manera más clara posible, a mi entender. Y tendríamos que mirar para ello los últimos 30, 40 años de la historia política latinoamericana, donde ha habido dos grandes corrientes en eso que podríamos englobar como la izquierda, que es una izquierda revolucionaria y una izquierda progresista. Dentro de la izquierda revolucionaria están sectores articulados a lo que es la revolución cubana, lo que fue en buena medida el chavismo, el proceso chavista en Venezuela, lo que ha sido en el último tiempo o buena parte del último tiempo Nicaragua y todavía sectores políticos dentro de nuestras sociedades latinoamericanas que encarnan en este tipo de visión política de una izquierda revolucionaria, que es la izquierda que plantea unos cambios de tipos revolucionarios, valga la redundancia, donde cambiar fundamentalmente la base económica de la sociedad para construir desde la perspectiva de un ideal centrado en la idea marxista, ¿no? De la base y superestructura, de crear una base económica nueva basada en el trabajador, en el proletariado, en la supresión de, el mercado, de la economía privada, o bien un tipo de adaptación parecido a lo que ha hecho China, muy exitoso, ¿no? Ese Estado comunista que al mismo tiempo se ha podido articular al mercado y hacen planteamientos desde ahí, unos con más éxito, otros con menos éxito, pero esa vendría a ser la izquierda revolucionaria que hoy día la vemos muy diferente a lo que vendría a ser una izquierda progresista de un, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, de un el propio Boric en Chile, de unos sectores como buena parte del peronismo en Argentina, lo que fue la Revolución Ciudadana en el Ecuador, entre otros sectores, el Frente Amplio de Uruguay, que por cierto ha sido una de las izquierdas más exitosas, no de América Latina, sino del mundo. El país que mejor se vive de América Latina es Uruguay, gracias a la izquierda, gracias a los progresistas. Por si no te lo habían dicho, lo menciono. Entonces, esta gente de los sectores de esta izquierda progresista tienen una visión donde articulan los derechos como reconocimientos para las diversidades sexuales, para las minorías, para los sectores indígenas, para la lucha a favor de legalizar el aborto en términos de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Todas esas luchas las incorporan y las articulan también a una visión de transformaciones económicas, pero aquí está la clave, son transformaciones en claves de reformas, no en clave de eliminación de un cambio absoluto de la base económica, sino adaptar la base económica desde una perspectiva fundamentalmente desarrollista hacia, como el Lula en Brasil, que es otro gran ejemplo en ese sentido, hacia la garantía de derechos en un continente muy desigual, donde te hacen luchas económicas en términos de este tipo de reformas, transformaciones articuladas a los reconocimientos a minorías, etcétera. Entonces, hay esas dos izquierdas que las hemos visto en los últimos años en nuestra región, que no quiere decir que están enfrentadas, que son enemigas, se articulan en un montón de temas, en lo central coinciden, sobre todo en el diagnóstico, coinciden en que este es el continente más desigual del mundo, que es un continente de riquezas concentradas, que es un continente que debe muchos de sus problemas actuales a las bases coloniales que tuvo América Latina y cómo se han mantenido luego de las independencias que excluyen a la gente negra, excluyen a las personas indígenas, que ha sido un continente que Estados Unidos desde la doctrina Monroe ve como su esfera de influencia, su patio trasero y que eso también ha repercutido en términos de muchos de nuestros problemas, ¿no? Tener un imperio al frente que nos ve como un patio trasero. Entonces, estas izquierdas coinciden en el diagnóstico, las revolucionarias, las izquierdas progresistas, pero luego difieren en términos de cómo llevar a cabo eso, su relación con las élites, su relación con el propio Estados Unidos. Entonces, ese progresismo de izquierda, que tiene una expresión muy clara en América Latina, es el que tiene unas diferencias centrales con el progresismo neoliberal, porque el progresismo de izquierda sí mira hacia la base económica de la sociedad, sí propugna por transformaciones en términos de redistribución económica, no solo reconocimiento de las diversidades, sino también redistribución en términos de atacar la base económica de las discriminaciones, la base económica del racismo, la base económica del machismo, la base económica de la homofobia, entre otros tipos de problemas. En Estados Unidos hoy día hay un gran ejemplo en ese sentido de una figura política concreta que es Bernie Sanders, ¿no? Que su discurso
Bernie Sanders es progresista como Hillary Clinton. Los dos coinciden en el hecho de a favor del aborto, el aborto como lo describimos hace un rato, coinciden en políticas de acción afirmativa para los afroamericanos, entendiendo que históricamente fueron excluidos, para la población latina, enfrentan a Donald Trump en ese terreno, Trump que es la encarnación del reaccionarismo más radical, pero luego difieren en términos económicos. Ahí hay una gran diferencia entre un Bernie Sanders, una Hillary Clinton, un Joe Biden. Tienen una diferencia fundamental en cuanto a cómo traducir económicamente ese tipo de problemáticas. Bernie Sanders, que es un socialista democrático, por lo tanto, un progresista, un progresista de izquierda, hace un planteamiento en términos de vamos a clavar más impuestos a los ricos, vamos a limitar el poder de Wall Street, de las finanzas, vamos a limitar el poder de los billonarios, vamos a un Estado que pueda invertir, que pueda tener más capacidad de acción. Y ahí está la diferencia entre ser un progresista neoliberal o ser un progresista de izquierda. Un progresista de izquierda nunca va a ser lo que hace Macron, reducir el Estado y después aplaudir las diversidades. Y eso es una clave que hay que tener hoy día muy presente para poder dar la lucha, por ejemplo, contra los reaccionarios, que utilizan la debilidad intrínseca de la visión del progresismo neoliberal para plantear de que eso es toda la izquierda y decir que la izquierda solo está preocupada por una serie de cuestiones que a ellos como reaccionarios no les gustan, ¿no? La izquierda también se preocupa por la redistribución económica y ahí los reaccionarios son los que tienen el problema porque son empleados de los ricos en la mayoría de los países y por la visión conservadora que tienen, que no les gusta la democracia ni la libertad real desde el siglo XVIII y XIX, como explicamos al principio, pues no le gusta que se debatan ciertos temas. Y una de las cosas que hay que debatir, por tanto, es que hay que ser progresistas, pero de izquierda, para realmente hacer transformaciones fundamentales en la sociedad que impliquen redistribución, que impliquen que la riqueza que se crea en la sociedad, que la creamos todos, se distribuya mejor y no se la queden unos pocos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo de que le des like, comente, compartas. Es la manera en que nos vas a ayudar a tener alcance, porque teniendo alcance es que podemos luchar contra la derechización, contra la mentira y todas esas cosas. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el mito de los medios libres e independientes. ¿Existe tal cosa? Ahí te dejamos la pregunta y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.